Bueno, buenos días. Vamos a dar unos minutitos más antes de arrancar para que se termine de sumar todos los participantes. Ahí veo a Evelyn. Hola, Evelyn. Carla, Rosy, Hola. Finalmente. ¿Cómo estás? Ya. ¿Pudiste venir? Te habías anotado en varios talleres Sí. y no habías llegado. Al fin. Bueno, acá estamos. Va a estar, digamos, Analía acompañándonos detrás de cámara, digamos, cargándose de todas las cuestiones técnicas. Ella también va a estar atenta a los comentarios que pueden hacer en el chat también. Va a estar leyéndolos. Ahí saluda con un puñito un dedo hacia arriba. Y se va a estar encargando de todas las cuestiones técnicas, porque más adelante la idea es que podamos armar grupos también para trabajar, para hacer actividades prácticas. Cuento antes, estos talleres con docentes solíamos hacerlo de manera presencial, ¿sí? En instituciones educativas, y solían durar de 4 a 6 horas. Era una suerte de jornada, ¿no?, que hacíamos en las escuelas con docentes. Pero si yo les llego a proponer 6 horas de taller un sábado a la mañana, me matan o directamente no viene nadie. Así que la idea para hoy era hacer como, para este taller online, digamos, algo reducido, va a durar 3 horas, y la idea es que sea más bien práctico, ¿sí? Si bien en la dinámica va a haber una primera parte donde va a ser un poquito más expositiva, para dar un poco el contexto teórico, y luego sí vamos a pasar a algo más práctico. Entonces, bueno, les cuento, mi nombre es Julián Pellegrini, yo soy licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, también soy docente de escuelas públicas secundarias, trabajo también como asistente pedagógico en la Universidad Nacional de Río Negro, y, por decirlo así, soy socio fundador del proyecto Squatters. Entonces, les propongo, yo voy a compartir pantalla, vamos a dejar de vernos así como nos estamos viendo, vamos a ver una presentación que nos va a acompañar en el resto del taller, ¿está bien? Arrancamos entonces. Vamos a hacer una pequeña introducción, como les decía antes, a qué es Proyecto Squatters. Como creo que la mayoría sabe, se trata de un colectivo de contrapublicidad que nació en la ciudad de Buenos Aires en el año 2008, hace 13 años ya. Digamos, su objetivo es, de alguna manera, develar las distintas formas en que la publicidad afecta a la sociedad, ¿no? Está conformado por una red de artistas, de activistas, de gente que procede de distintos ámbitos, como la docencia, el diseño, el activismo ambiental, nutricionistas, bueno, gente de distintos ámbitos que de alguna manera se siente interpelada por esta propuesta, porque la publicidad lo invade y lo contamina todo, ¿no? Es como algo que es transversal a un montón de ámbitos de la sociedad y de la vida humana. Bien, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es activismo
contrapublicitario en distintos ámbitos. Por ejemplo, iniciamos con el activismo contrapublicitario en las calles, con la idea de intervenir la cartelería publicitaria para, de alguna manera, cuestionar los mandatos de la publicidad, para cuestionar aquellos que muestran y tratar de exponer, sacar a la luz aquellas cosas que los anuncios ocultan también, ¿no? La idea del activismo contrapublicitario en las calles es poder construir desde la sociedad civil una respuesta colectiva, una respuesta creativa y una respuesta crítica frente a lo que llamamos el monólogo del poder o la propaganda corporativa. El activismo de squatters también se expresa en otro ámbito, que son las redes sociales e internet, a través de lo que llamamos activismo digital, pero también compartiendo documentos, artículos, publicaciones, podcasts, distintos textos audiovisuales. Y el tercer ámbito de intervención, por decirlo así, del activismo contrapublicitario de squatters, y un ámbito muy importante para nosotros es lo que llamamos las aulas, ¿no? Cuando decimos las aulas nos referimos a escuelas primarias, secundarias, universidades y espacios culturales también, ¿no? Donde desde hace muchos años ya vamos para hacer talleres, para hacer charlas, para hacer cursos. Y lo que tiene que ver con las escuelas, el proyecto educativo de Squatters se divide en talleres para estudiantes, charlas con familias y talleres con docentes, ¿sí? Entonces les fui contando de lo más general a lo más particular cómo llegamos hasta acá, ¿no? A este taller para docentes, que titulamos esta vez Contrapublicidad en el aula. Bien, aquí estamos entonces, vamos a empezar, les propongo empezar el taller con una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué significa, o para la opinión general, qué significa estar alfabetizados? ¿Qué piensan? Les invito a abrir el micrófono y que den su opinión en este caso, ¿no? ¿Qué significa estar alfabetizado? ¿Qué se entiende generalmente por estar alfabetizado? En principio, saber leer y escribir. Hola, buen día. Juan, bienvenido, excelente, Juan, exacto, ¿no? Básicamente, cuando decimos hay una persona alfabetizada, significa que sabe leer y escribir, ¿no? Pero no solo para la opinión general, sino también para la opinión especializada. Según la UNESCO, la tasa de alfabetización argentina, y por ejemplo la chilena es prácticamente igual, es del 99%, es decir, para la UNESCO, el 99% de la población argentina está alfabetizada. Ahora, nos preguntamos también, ¿alfabetizar para qué? ¿No? ¿Alfabetizar para quién? Esta alfabetización tradicional, digamos, que implica saber leer y escribir, es generalmente lo que se reconoce como estar alfabetizado, ¿no? Y analfabeta se suele llamar a la gente que no sabe leer y escribir. Sin embargo, hoy en día, que vivimos en medio de una revolución tecnológica, ¿no? En la llamada sociedad de la información, de las redes, de las pantallas, de las comunicaciones inmediatas, donde lo que predomina son las imágenes, ¿no? Este tipo de alfabetización tradicional, elemental, ya no es suficiente, ¿no? Para poder participar de manera activa, autónoma, de manera libre, de alguna manera, de la vida democrática. Fíjense una frase que dijo este señor, que se llama Lord Northcliffe, que era un irlandés que llegó a ser el dueño de los consorcios mediáticos más poderosos de principios del siglo XX. ¿Sí? Esta persona, que conocía mucho de medios, muchos de comunicación masiva, en aquel momento, hace ya más de 100 años, dijo: Dios enseñó a los hombres la lectura para que yo pueda decirles a quién deben amar
a quién odiar y lo que deben pensar. ¿Sí? Fíjense que Lord Northcliffe entendió que la alfabetización elemental de las masas era una ventaja más que una desventaja para mantener inalterada la estructura de poder social. ¿Sí? Leer y escribir en este nivel de alfabetización elemental es indispensable, según lo que ya veía Lord Northcliffe hace más de 100 años, para que los efectos de coacción, para que los efectos de manipulación del poder puedan tener lugar en una sociedad moderna, o en las sociedades modernas que empezaban a desarrollarse. Vamos medio siglo más adelante, un poco más, con Jacques Ellul, en su libro Propaganda, este filósofo, sociólogo francés, escribió, ahí va, lo siguiente: si el hombre ha de ser propagandizado satisfactoriamente, necesita un mínimo de cultura. La forma tradicional de alfabetización ha colocado a las audiencias a disposición de la propaganda. Es decir, Jacques Ellul dice que la alfabetización elemental es el prerequisito necesario para que la población pueda ser propagandizada. ¿Sí? Él dice, la forma tradicional de alfabetización ha colocado a las audiencias a disposición de la propaganda. Entonces, leer y escribir, ¿sí? Saber leer y escribir, así como tener una mano y un celular inteligente, digamos, pueden ser simplemente el equipamiento cultural necesario para que la propagandización, esto es, la manipulación, la influencia, la coacción, puedan tener lugar en las sociedades democráticas. La mayoría, la gran mayoría de las personas absorben los mensajes de los medios sin comprender cabalmente cuál es la naturaleza de esos mensajes y sin comprender cuál es la naturaleza de esos medios. Jacques Ellul va a decir, lo importante no es ser capaz de leer, sino de comprender lo que se lee, de reflexionar sobre ello y de evaluar lo que se lee. En ese sentido, digamos, aparecen a lo largo del siglo XX diferentes formas de alfabetización. ¿Sí? Dice, a diferencia del pasado reciente, alfabetizar no consiste en la actualidad solo en enseñar a leer y escribir la letra impresa, sino también debe involucrar el conocimiento de los lenguajes audiovisuales de los medios modernos. Esto implica la capacidad de analizar y hacer un uso crítico de la información que consumimos en los medios y a través de las tecnologías emergentes. En base a esta definición de estar alfabetizados, digamos, seguramente el porcentaje de alfabetización de nuestros países, de Argentina, por ejemplo, sería mucho menor que el 99%, ¿no? Entonces, les contaba que a lo largo del siglo XX fueron apareciendo distintas formas de alfabetización vinculadas con el conocimiento de los medios de comunicación. ¿Sí? Existían, digamos, la educación en medios, educación transmedia, educación para la comunicación, transalfabetización, alfabetización digital, alfabetización en Internet. Es decir, se fueron desarrollando distintas formas de alfabetización vinculadas con los medios de comunicación. Y en el 2011 la UNESCO decidió combinar todas estas áreas bajo el paraguas del término alfabetización mediática e informacional. ¿Sí? Y de esta manera intenta generar una noción unificada, digamos, que englobe todas estas otras formas de alfabetización que fueron apareciendo a lo largo del siglo XX. ¿Sí? Y acá tenemos una definición de qué se trata la alfabetización mediática e informacional. Dice así:
Es un repertorio de competencias que permiten a las personas analizar, evaluar y crear mensajes en una amplia variedad de modos de comunicación, géneros y formatos. Tiene como objetivo proporcionar conocimientos y herramientas de análisis crítico para capacitar a los consumidores de medios y fortalecerlos como ciudadanos y ciudadanas. Se ha concentrado sobre todo en la enseñanza de competencias mediáticas a los jóvenes, enfocándose en cómo realizar una interpretación crítica de los mensajes y un consumo racional de los medios. Bien. Esta alfabetización mediática e informacional incluye un tipo de alfabetización para cada una de las facetas particulares de la sociedad del conocimiento y la información. Por ejemplo, la alfabetización digital, la alfabetización informacional, la alfabetización mediática, cinematográfica, televisiva, entre otras, y por supuesto, la alfabetización publicitaria. Entonces, llegamos así desde lo más general a lo particular, digamos, a entender cuál es el contexto teórico en el cual se enmarca la idea de la contrapublicidad en el aula, que es en el contexto de lo que se conoce como alfabetización mediática y alfabetización publicitaria. Ahora, ¿por qué nosotros sostenemos que la alfabetización publicitaria es importante y en algún punto es fundamental para introducir en la enseñanza secundaria? Básicamente porque el aire que respiramos está compuesto por oxígeno, nitrógeno y publicidad, como decía la frase de Robert Greene. Es decir, la publicidad nos interpela permanentemente desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo. Nos persigue, nos invade, nos seduce, nos convoca, nos convence. Está permanentemente presente en nuestras vidas este fenómeno de la publicidad. Por otra parte, prácticamente la totalidad de los medios de comunicación están financiados por el complejo comercial publicitario. La lógica publicitaria impregna prácticamente la totalidad de los contenidos de los medios, ¿sí? La lógica publicitaria hace referencia a que todo es transformado en un producto para vender, ¿sí? Puede ser para vender un objeto, un producto, o para vender una idea, para vender una concepción del mundo. Todo está diseñado con esta lógica publicitaria, ¿sí? Desde las noticias, las series, el entretenimiento, los debates políticos, las redes sociales, etc. Y en este contexto, más que de publicidad, vamos a hablar de lo publicitario, ¿sí? Como una realidad que está mucho más allá de lo que se conoce explícitamente como publicidad, ¿sí? Se trata de un lenguaje que esencialmente no vende productos, sino que vende valores, ideologías, mandatos de bellezas, marcas identitarias, estilos de vida, concepciones del mundo, etc. Acá tenemos una frase de la relatora especial sobre derechos culturales de la ONU del 2014. Dice, el predominio de discursos y concepciones específicas del mundo que se promueven a través de la publicidad pueden afectar la libertad de pensamiento y opinión de niños, niñas y adolescentes, y de un modo general puede afectar la libertad cultural direccionando desde sus consumos de alimentos hasta los cánones de belleza que incorporan. Fíjense qué incidencia, ¿no?, que tiene la publicidad, o que puede tener la publicidad sobre las infancias, sobre las adolescencias, sobre lo que piensan, lo que creen y cómo se comportan. Entonces, vamos a ver algunos conceptos básicos de esto que se llama alfabetización mediática y alfabetización publicitaria. Primero, ¿qué son los medios, no? La verdad que la respuesta puede ser muy amplia, hay mucho material para investigar, para estudiar sobre esto, que vamos a dejar a disposición una vez que termine el curso, para que ustedes puedan acceder. Pero yo proponía empezar pensando qué no son los medios, ¿no? Por la inversa, y luego vamos a ir avanzando poquito a poco en el entendimiento de qué son. Es importante entender
que los medios de comunicación no son una ventana transparente al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos muestran la realidad tal cual es, ¿no? Sino que proveen una versión del mundo antes que un acceso directo a él. Esto parece obvio, pero muchas veces se pasa por alto, ¿no? O no se tiene claridad. Es importante que esto quede muy claro. Fíjense acá algunos ejemplos muy obvios, muy evidentes, pero de alguna manera intentan graficar esta idea de que los medios no nos proveen un acceso directo a lo que pasa en la realidad, sino que a una versión de la realidad, ¿sí? Vemos acá otro ejemplo. Fíjense los efectos que pueden tener el encuadre que uno hace, el recorte que uno hace, ¿no? de un contexto más amplio. Bien, ahora vamos a hacer una actividad que les propongo que participen, que abran el micrófono, les convoco. Van a tener que, es muy sencillo, ¿sí? Esta actividad la hacemos en las escuelas con los y las estudiantes. Tienen que decir simplemente qué es esto, ¿sí? Sin buscarle mucha complicación, simplemente lo primero que se les venga a la mente cuando yo lo muestre, ¿sí? Entonces, abran los micrófonos, estén preparados, estén preparadas, y digan, ¿qué es esto que ven? Una hamburguesa. Comida chatarra. Comida chatarra. Muy bien, vamos, ahí ya hay interpretaciones de lo que sería una hamburguesa, comida chatarra. Ah, ¿qué es objetivamente? Quizás es la pregunta, ¿no? O pregunta. No busquen darle vueltas complicadas. Ok. Yo les dije, lo primero que se le venga a la mente, ¿qué es esto? Una hamburguesa. Dije, muy bien. Ahora atentos y atentas. ¿Qué es esto? Una hamburguesa de Una McDonald's. hamburguesa aplastada. Una McDonald's. hamburguesa. Una hamburguesa real. La Muy bien, real claro. otra hamburguesa. Uno dijo, esta Sí, está aplastada, otra dijo, esta es real. ¿No? Expectativa, realidad. Fantástico, es como un meme, ¿no? Expectativa, realidad. Ahora, si las dos son hamburguesas, ¿cuál es más hamburguesa? ¿Qué les parece? La de la publicidad. La de la foto, ¿Cuál de la dirían? izquierda. La Esta primera. sería más hamburguesa. ¿Qué piensan? Para mí la que no se ve perfecta es la más hamburguesa. Para mí también, porque se Sí, parece no. más a lo que yo haría. A lo que Que haríamos. parece algo más casero. Bien, o sea que la hamburguesa aplastada, seca y horrible parece más a lo que harían en casa. Bueno, está bien. Ahora, una pregunta más. Si ustedes tienen hambre, ¿con esto se les iría el hambre? Y No, un si bastón. tengo hambre, no. Una... 2 o 3. No, claramente te da más hambre. No, no. ¿Por qué no se les Te iría el gusta hambre? la carne. Yo me como la hamburguesa a la izquierda igual, no la de la derecha. La que se ve brillante. Claro, la que se Bien. ve hermosa. La de publicidad, Así. porque evidentemente esa es la diferencia. Hay una hamburguesa que te venden y la hamburguesa real. Bien, entonces si vos tenés hambre, ves esto y se te va el hambre. No, por verlo. Entonces me dan ganas de clavarme una hamburguesa. Me da más hambre. Claro. Al contrario, no se te va el hambre, te da más hambre, dice Claro. Evelyn. ¿Por qué? Porque está muy tentadora. Porque está Muy alimentando un sentido del cuerpo, la vista. Exacto. Y básicamente a lo que vamos con todo esto, que es la pequeña trampilla, es que no se les puede ir el hambre con esto porque esto no se puede comer, ¿sí? Estas en realidad no son hamburguesas, sino que es la imagen de una hamburguesa, ¿verdad? Claro, son representaciones. Exacto, entonces, la imagen de una hamburguesa no nos puede sacar el hambre, al contrario, nos puede dar más hambre, ¿no?
Y esto es lo que nos tenemos que tatuar en alguna parte del cuerpo, una frase muy importante: las imágenes no son las cosas. ¿Sí? Muchas veces nuestro cerebro confunde lo que ve con lo que es. ¿Sí? Y esto es en lo que se basan muchas veces los medios de comunicación, en esta suerte de mecanismo psicológico que tienen las audiencias de pensar que lo que están viendo es la realidad, ¿sí? Entonces, tengamos muy en cuenta, muy presente, de que las imágenes no son las cosas, ¿sí? La imagen de una tarta no nos puede sacar el hambre, al contrario, incluso podría darnos más hambre, ¿no? Nos puede hacer salivar, como los perros de Pavlov, cuando nos ponen las hamburguesas tan bonitas, tan tentadoras delante de nuestra cara. Entonces, segundo concepto que vamos a ver: a todas las imágenes que vemos a través de las pantallas, como bien dijo una compañera, las vamos a llamar representaciones, ¿sí? Porque representan algo de la realidad, no son la realidad. Y ahora, estas representaciones tienen siempre tres características fundamentales. La primera es que son fragmentadas, es decir, muestran un recorte, un fragmento de un contexto más amplio, ¿sí? La segunda característica: estas imágenes son selectivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esos fragmentos, esos recortes de la realidad son seleccionados. Y en tercer lugar, estas representaciones son interesadas, es decir, el recorte, la selección del recorte que se hace en base a ciertos intereses, ¿sí? Y esto nos habla también de qué son los medios. Si los medios lo que muestran son representaciones fragmentadas, selectivas, seleccionadas en base a ciertos intereses, y acá hago spoiler de qué son los medios de comunicación desde nuestro punto de vista: son dispositivos de propaganda del poder, ¿sí? Que muestran representaciones seleccionadas e interesadas en base ¿a qué? A intereses políticos, a intereses económicos, e intereses ideológicos, ¿sí? Entonces, todas las representaciones que veamos en los medios van a tener estas características. Por ejemplo, veamos esta imagen, ¿sí? Allí tenemos una marcha, ¿no? Una manifestación, una enorme manifestación popular, donde se pide por trabajo, por igualdad, por solidaridad, etc. Y hay una persona que está rompiendo un auto, ¿sí? A palazos. Y fíjense que todos los medios de comunicación están haciendo foco ahí. ¿Cómo serían los titulares de los diarios del día siguiente que quieren relatar lo que pasó en esta manifestación? Vandalismo en la marcha que se efectuó el día de ayer. Vandalismo, definitivamente. Perfecto, vandalismo. ¿Qué otra cosa podrían Otra vez publicar? los violentos de siempre. Genial. Otra vez, los violentos de siempre. Muy bien. ¿Qué más? Otro titular. Disturbios en la marcha. Muy bien. Disturbios en la marcha, ¿no? Violenta manifestación. Claro. Excelente, Juan. Violenta manifestación.